Dios los bendiga donde quiera que me escuchen mañana, tarde y noche. Estamos en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pablo viaja a Macedonia y a Grecia. Es los últimos recorridos de su tercer viaje misionero. Entonces viaja a Macedonia y a Grecia para visitar aquellos lugares. Le acompañan varios personajes, unos nombres muy extraños, ¿no? Dice la palabra en Hechos 24 que de Asia le acompaña Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos en 15 días. Nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos allí 7 días. Entonces, menciono acá esos nombres para mostrarles cómo Pablo había levantado líderes en diferentes partes del mundo. De ahí hay nombres aquí, unos de Asia, otros de otras partes. Y luego ya Pablo llega a Troas, donde está algún tiempo. Allí da un sermón largo, muy largo, ¿sí? Era ya como la medianoche y un joven se cayó de una ventana, estaba dormido, de esos que se duermen en las vigilias, y, y entonces cayó del tercer piso y prácticamente murió. Pero Pablo, bajando rápidamente, se echó sobre él y lo levantó y dijo, no, está vivo. Y los recogieron y siguió predicando, dice la escritura, hasta que ya amanecía, predicó. Cuando Pablo llegaba a algún lugar tenía mucho que decirle a la iglesia, muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas advertencias, muchas cosas él les estaba compartiendo. Entonces por eso siempre los sermones que él daba eran cuando llegaba y no iba a estar sino ahí, dice que no estuvo sino esa noche. Entonces se demoraba mucho compartiendo a ellos porque quería soltarles todo lo que él tenía conocimiento de lo que Dios le había revelado. De ahí de Troas viaja a Mileto, y en Mileto, estando en Mileto, aquí el escritor que sabemos que es Lucas, escribe lugares y todo, dice, el versículo 13 dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Miren cómo nombra los lugares donde pasaron. Ahora aquí encontramos en la narración de Lucas de que cómo Pablo a veces tenía que irse a un lugar y volverse por el mismo lugar porque pues si salía de ahí hacia donde iba a ir lo estaban acechando los judíos para matarlo. Entonces tenía sus estrategias también para poderse escapar de ellos. A veces caminaba largos trayectos, a veces navegaba, bueno, en fin. Y ya estando en Mileto, aquí en Mileto hay una enseñanza maravillosa que puedo compartirles a ustedes sobre lo que pasa aquí. Dice, discurso de despedida en Mileto. Aquí sí ya es la despedida final de Pablo. Se está despidiendo de sus líderes, manda llamar a ancianos, a líderes, a pastores, a Raimundo y todo el mundo que manejaban iglesias, manejaban obras que ya había establecido para darle las últimas indicaciones, las últimas enseñanzas, porque ya no verían más su rostro. Entonces manda llamar a los ancianos de Éfeso, manda llamar a los ancianos de Éfeso. Parece que Éfeso también fue un lugar donde Pablo estuvo bastante tiempo, como 3 años tal vez estuvo en Éfeso predicando. Los lugares que él más estuvo fue Corinto y Éfeso, donde duró más tiempo compartiendo la palabra de Dios, pero fundó unas grandes obras. La iglesia de Éfeso, pues, es una de las iglesias que se menciona en el Apocalipsis, dentro de las 7 iglesias. Entonces los manda a llamar a todos para que vengan para decirles las cosas que van a acontecer. Y les dice, ahora he aquí yo ligado en espíritu, voy hacia Jerusalén y sé que allá me esperan cosas terribles, me esperan prisiones, me esperan cadenas, me esperan
Sí, les cuenta lo que va a pasar. Él no tiene miedo, simplemente les está contando, me va a ocurrir esto y esto y esto y esto, pero no tengo ningún miedo, no tengo temor de morir, no, porque estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, ¿sí? Con tal que yo termine mi carrera delante del Señor con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Entonces ahí él les cuenta que le dice que él sabe lo que va a pasar con él, lo que van a hacer con él esos perversos judíos que lo persiguieron siempre toda la vida.